Bueno, continuando con el práctico número 2, en esta ocasión, como les había adelantado, vamos a resolver el punto 3. Este punto nos planteaba dos partes. La primera tenía que ver con clasificar a los recursos por fuente de financiamiento y por rubros. Ambos clasificadores los teníamos en el enunciado. La primera parte es muy sencilla porque está más que claro que son tres las fuentes de financiamiento que podemos utilizar en la universidad. La más importante es la fuente 11, que son las contribuciones que nos envía el gobierno nacional, lo notarán por el importe. En segundo orden, los recursos propios que la misma universidad es capaz de generar, que sería la fuente 12. Y por último, y para el caso puntual de las universidades, que están como una excepción a la regla general porque no se utiliza la fuente de economía de ejercicios anteriores, en la universidad sí, y en este caso es la fuente 16. En base al enunciado de los recursos, la idea es clasificar a los mismos en cada una de estas fuentes y al mismo tiempo ir de acuerdo al clasificador por rubros, clasificándolos. Como les decía, por fuente sencillo, uno partiendo de los 10 ítems de recursos va a encontrar claramente cuáles son propios, cuáles son de ejercicios anteriores y cuál en este caso, lógicamente por su peso y la aclaración, es del gobierno nacional y fuente 11. Me parece que ahí no hay ninguna duda. Con respecto a los rubros, tampoco es compleja la clasificación. Si nosotros recurrimos al clasificador por rubros, van a encontrar que en un caso como la universidad, no va a haber ingresos tributarios, la universidad no cobra impuestos, tampoco vamos a utilizar contribuciones, que es el código 13, porque está destinado a las contribuciones y aportes que hacen cada uno de los empleadores a los regímenes de seguridad social, obra social, lo recauda el Estado, no la universidad. Entonces lo nuestro se va a limitar o al nomenclador con código 12, que son ingresos no tributarios en su gran mayoría, recursos propios lógicamente, venta de bienes y servicios también como recursos propios, y eventualmente la fuente 17, que sería transferencias corrientes, ya sea por lo que nos pueda transferir esencialmente el gobierno nacional, principal sostén de la universidad, y eventualmente particulares. Entonces, en base a ese nomenclador o clasificador, encontramos cada una de estas clasificaciones que en líneas generales son fáciles de encontrar. Yo resalté lo mismo, en ocasiones de compartir esto con ustedes, se reiteran a veces las inquietudes. Por ejemplo, el punto 4 que hablaba de contribuciones de particulares, que sería 17.1.3, a veces se confundía porque acá vemos contribuciones. En realidad es contribuciones de particulares apuntando que, digamos, de alguna forma nos hacen contribuciones empresas privadas dentro de transferencias corrientes y por eso nosotros los ubicamos en el clasificador como 17.1.3, así como la del gobierno nacional la ubicamos en el 17.2.1, que es de la administración central. Otra de las cuestiones que a veces o puntos puede generar alguna duda es cuando uno habla de venta de publicaciones, porque en el nomenclador por rubros uno ve venta de bienes y de servicios. Pudo haber alguna vez planteado la inquietud o la duda de si no es una venta de servicios el de las publicaciones, y bueno, la realidad es que es un bien, un producto que es propio de la universidad y que como tal se puede vender como si fuera una revista, un editorial, y no así, por ejemplo, claramente como servicio, un trabajo realizado para terceros, que en ese caso sí claramente dentro de la venta de bienes y servicios como 14 sería 14.2 y no 14.1. Pero salvo estas aclaraciones, o en todo caso resaltar que economía de ejercicios anteriores y que recupero de gastos es 12.9, lo consideramos dentro de esa clasificación en otros, porque lógicamente no encontramos otro lugar para hacer la afectación puntual dentro del rubro. Los demás son bastante claros. El total de la estimación de recursos, de acuerdo al enunciado, lo encontramos clasificado de esta manera. Y a mí me parece que lo importante acá era, más allá de esto que explicamos, tener muy en cuenta esto que resalto a la derecha, digamos, del enunciado, de la resolución,
que es cuál es la dependencia que fue generando cada uno de los recursos propios o de los economía de ejercicios anteriores. Porque eso va a ser muy importante a la hora de avanzar en el punto 3 y resolver la segunda parte. Es decir, saber que los 2,5 millones de recursos propios fueron de agronomía, como también 1.300.000 de publicaciones y de trabajos realizados que son de agronomía. Estos que están resaltados con un color que son de una categoría programática va a ser un dato importante, así como los demás. ¿Por qué? Porque la consigna de este punto que viene a continuación, la segunda parte, ¿qué me pide el enunciado? Clasificar los recursos por fuente de financiamiento, pero a su vez por categoría programática. Y para ello hay un dato muy importante que lo resalto del enunciado, ¿sí? Esto lo extraigo del enunciado, no lo estoy proponiendo yo, está ahí establecido. ¿Cuál es el dato de valor? Que para poder desarrollar esta segunda parte, este esquema que ustedes ven a continuación, hay que tener en cuenta, primero, la presupuestación de los gastos totales por categoría programática, vale decir, lo que resolvimos anteriormente y proviene del punto 2. Cada una de las categorías programáticas tiene un total de presupuestación de sus gastos totales. Primer consigna. Y segunda consigna a tener en cuenta, además de esta, es que los recursos propios, fuente 12, y las economías de años anteriores, fuente 16, las mantiene la dependencia que fue capaz de generar ese recurso. Entonces, ¿por qué yo marcaba la importancia de resaltar en la parte anterior esto, la dependencia que genera el recurso? Porque nos va a permitir, como una consigna, poder completar este esquema a continuación que me exhibe o me muestra cómo se ordenan los recursos, no solo por fuente de financiamiento, sino también por categoría programática. Entonces, si yo parto de este dato, que por ejemplo, la categoría Administración Central, como presupuestación de gastos totales por categoría, son 47.205.000. Primer dato. Segundo dato de valor. Yo sé que la Administración Central fue capaz de generar recursos propios y fue capaz de mantener economías de ejercicios anteriores. ¿Cómo lo sé? Porque en el punto anterior hice esa tarea. Entonces, todo aquello que decía Administración Central, por ejemplo, este millón, estos 2.700.000 o estos 975.000, hacen recursos propios. Me totalizan 4.675.000. Perfecto, sé que queda para Administración Central. Por otro lado, me fijo, la única economía de ejercicios anteriores que se generó es a partir de Administración Central y son 8.400.000. Perfecto, queda para Administración Central. Entonces, como conclusión, si yo tengo que asignar fuentes de financiamiento a la categoría programática de Administración Central, sabiendo que ya cuenta con 4.675.000 y sabiendo que ya cuenta con 8.400.000, lógicamente este valor, que es el de 34 millones, que lo puedo resaltar con ese color, es el que me permite completar el total de los 47 millones con la única fuente que me queda, que es la fuente 11. Es decir, lo obtengo por diferencia. Diferencia entre los 47 millones que tengo que atender respecto de los 4.675 y 8.400 que ya dispongo porque fui capaz de generarlo. Lo que no tuve capacidad de generar como recurso propio o como fuente 16, lo termino utilizando de lo que el gobierno me va a transferir. Entonces, de esa manera, por sumatoria, logro conformar los 47.205.000. De la misma forma, ocurre con los demás. Lo que pasa es que algunos no tienen recursos propios o economías de años anteriores, entonces es todo fuente 11. Y las unidades académicas que no tenían fuente 16, pero que sí tenían, porque acá lo habíamos determinado y lo habíamos clasificado, algunos recursos propios, bueno, ubicamos a cada uno de los recursos propios para cada categoría programática y por diferencia, obviamente, obtenemos cuánto es lo que van a necesitar de fuente 11. Vamos a encontrar de esta forma que el total de cada una de las fuentes de financiamiento coinciden lógicamente con las que estaban acá arriba, con la primera parte del punto 3. Lo que pasa que acá vamos a poder encontrar de esos totales cuántos se utilizan para cada categoría programática, lo cual anteriormente no habíamos podido determinar. Bueno, de esta forma podemos concluir, por ejemplo, que si yo quisiera entender
cuánto representa en materia de porcentual la fuente 11 para la categoría programática 4 respecto de todos sus recursos, sabemos que tiene una incidencia de un 83% y un 17% son recursos propios. Pero si lo veo a nivel general, el total de la fuente 11, es decir, todo lo que el gobierno me va a transferir, de alguna manera me representa a nivel de mis recursos, en este caso por la universidad, un 85%. Que si el 85% es lo que el gobierno transfiere a la universidad. El resto lo conforma entre recursos propios y economías de crisis anteriores. Bueno, de esta forma completamos el punto 3. Ahora lo que nos resta es poder pasar a resolver el punto